Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra cuarta clase de física, ¿sí? Vamos nosotros a continuar. Vamos hoy a hablar acerca, nos quedamos en el movimiento circular, en el periodo, distancia. Acá mejor. Sí, nosotros nos quedamos, aquí estábamos viendo este del periodo, el movimiento circular. Vamos a ver hoy día, estábamos viendo la posición angular, ¿sí? Voy a comenzar con esto del movimiento circular, ¿sí? Ya vimos aquí la posición angular, desplazamiento angular, movimiento circular uniforme, o sea, los conceptos. Vimos periodo, frecuencia, eh, vimos también la aceleración angular, ¿sí? Nosotros vamos a continuar. Estábamos viendo el movimiento circular uniforme, el MCU, que es el que hemos calculado el periodo, frecuencia, y nos quedamos en la distancia. Entonces, continuando nosotros con esto del MCU, sí, del movimiento circular uniforme, nosotros estábamos hablando acerca de esto de la distancia. La distancia que recorre una partícula es la longitud de un arco que se determina por las fórmulas que les di, que la distancia va a ser igual a la variación, ¿sí? O la variación de la frecuencia de los periodos. Estábamos viendo eso. Y nosotros también podemos decir que este MSU, que la velocidad angular de este es constante y también va a ser su rapidez. Su rapidez desde el módulo de velocidad es constante, lo cual hace que este no genere una aceleración tangencial. Entonces nosotros vamos a tener aquí que la aceleración va a ser igual a la aceleración centrípeta. Entonces el módulo de esta aceleración constante va a ser igual a la aceleración y esto va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre r, donde nosotros vamos a tener la velocidad angular al cuadrado por r, y eso vamos a tener igual velocidad angular por la velocidad. Entonces la dirección de la aceleración es hacia el centro de la trayectoria. Esto va a estar opuesta a la del radio y perpendicular a la velocidad del movimiento. ¿Sí? Esto con respecto al MCU. Nosotros vamos a tener otro tipo de movimiento circular uniformemente variado. El movimiento circular uniformemente variado se lo conoce como MCV. Es el de una partícula cuya aceleración angular es constante. Nuestra aceleración angular es igual a la variación de la velocidad angular por el tiempo es igual a nuestra constante, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que nuestra velocidad angular va a ser igual a la velocidad angular sub cero más la aceleración angular con la variación del tiempo. Entonces nosotros también vamos a tener que esta delta teta va a ser igual a que velocidad angular
cero sub cero por la variación del tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Entonces nosotros podemos reemplazar también ecuaciones que es la aceleración, la velocidad angular y la aceleración tienen signos iguales. Entonces en este sentido el giro, si el movimiento, vamos nosotros a ver si este movimiento es retardado, ¿sí? Tendrá componentes tangenciales. Y entonces de estos nosotros vamos también a poder calcular el módulo de la aceleración centrípeta. Vamos también a tener la dirección de la aceleración centrípeta. Entonces nosotros vamos a tener análisis para poder calcular estos tipos de movimientos circular. Entonces esto nosotros podemos decir que hemos venido viendo acerca de la cinemática, o sea, un pequeño resumen que hemos estado viendo que es la cinemática, acerca de los movimientos circulares, movimientos rectilíneos. Entonces nosotros hoy vamos a pasar, ¿sí? Vamos a ver otro tema. Vamos a ver nosotros la unidad 3, ¿sí? Nuestra unidad 3 compete a lo que es la estática. Nosotros vamos a ver ahorita un pequeño concepto de qué es la estática, ¿sí? Para nosotros poder entrar a la clase del día martes, la última clase, nosotros vamos a ver lo que vendría a ser la dinámica. Nosotros vamos a ver qué es dinámica, ¿sí? Y ahí nosotros ya culminaríamos nuestra, nuestro módulo. Entonces vamos a ver nosotros qué es la estática. La estática viene, como su nombre lo dice, nosotros estamos viendo que es cuando tenemos el equilibrio de una partícula. Vamos a ver nosotros qué es el equilibrio de una partícula. Aquí en la estática, ¿sí? Entonces vamos nosotros a tener aquí condiciones para el equilibrio de una partícula. Entonces nosotros ya sabemos qué es partícula. Entonces vamos aquí a partir qué es la estática. ¿Sí? La estática es una partícula que está en equilibrio. Sí, pero ¿qué quiere decir esto que está en equilibrio? Es que esta partícula va a permanecer en el reposo. Y entonces en un principio, esta partícula cuando está en un reposo va a tener una velocidad constante y originalmente estaba en movimiento. Entonces más a menudo el término de la estática de equilibrio se denomina equilibrio estático o se usa para describir, como les digo a ustedes, un objeto en reposo. Entonces, para mantener el equilibrio, es necesario nosotros aquí satisfacer lo que va a decir, bueno, en dinámica vamos a estudiar las tres leyes, pero aquí en estática nosotros vamos a tener la primera ley de Newton, la cual requiere que una fuerza resultante que actúa sobre una partícula sea igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta primera ley de Newton? Es que la sumatoria de fuerzas
va a ser igual a cero, donde esta sumatoria de fuerzas de todos los vectores o todas las fuerzas van a actuar sobre una partícula. Entonces, no solo esta ecuación que les digo es una condición necesaria para el equilibrio, también es una condición suficiente. Entonces, esto hace en consecuencia la segunda ley del movimiento de Newton, la cual nosotros vamos a, la próxima clase vamos nosotros a decir la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la gravedad, que vendría a ser el peso. Entonces, como el sistema de fuerzas satisface a esa ecuación, entonces la masa por la gravedad vendría a ser cero. Y por lo tanto, la aceleración de una partícula va a ser cero. En consecuencia, las partículas se mueven con velocidad constante o van a permanecer en reposo. Eso es lo que nos dice la estática. Entonces, nosotros, con la estática, nosotros a un cuerpo podemos formar, o ustedes, algunos pueden saber lo que es un diagrama de cuerpo libre. Sí, entonces un diagrama de cuerpo libre. Para aplicar la ecuación de equilibrio, nosotros debemos tomar en cuenta todas las fuerzas que se conocen. Sí, aquí nosotros vamos a tener a tomar en cuenta las fuerzas conocidas y fuerzas desconocidas. Sí, entonces aquí actúan, o estas fuerzas van a actuar sobre una partícula. La mejor manera de hacer esto es pensar la partícula como aislada y libre en su entorno. Entonces, una partícula, junto con todas las fuerzas que actúan sobre ellas, se va a denominar un DSL, que es el DSL diagrama de cuerpo libre. Entonces, nosotros podemos trazar un diagrama de cuerpo libre considerando dos tipos de conexiones. Estas se encuentran con frecuencia cuando tenemos nosotros problemas de equilibrios de partículas. Nosotros también podemos primero lo que son los resortes. Un resorte elástico lineal o cuerda, ¿sí? Sí, este resorte no deformable, de longitud que tiene no deformable, o sea, quiero decir esto de aquí, una longitud no deformable, soporta una partícula y su longitud cambiará en proporción cuando aquí apliquemos esta fuerza. Entonces, una característica que define la elasticidad de un resorte es la constante del resorte. Es la letra K, o rigidez. Entonces, la magnitud de esa fuerza ejercida en un resorte elástico lineal va a tener una rigidez K y esta va a estar deformada. ¿Qué quiere decir deformada? Que se va a alargar o acortar dicho resorte a una distancia. Entonces, si es que se alarga, nosotros podemos tener una distancia S, ¿sí? Que va a ser positiva. O sí, o una distancia que está medida. Entonces nosotros aquí vamos a decir que el resorte va a ser igual, la fuerza del resorte es igual a la constante por la distancia. Entonces si nuestra S, nuestra distancia que se alarga es positiva, la causa es el alargamiento, entonces la fuerza debe jalar el resorte, mientras que nosotros también, como les digo, puede tener esa S la distancia cuando se acorta el resorte, nosotros hacemos un acortamiento, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener así un resorte. ¿Qué pasa cuando tenemos cables y poleas? A menos que se establezca lo contrario, sí, con esto, nosotros vamos a suponer que todos los cables o cuerdas tienen un peso insignificante. Entonces, suponiendo que todos estos cables o cuerdas tienen ese peso insignificante,
no se pueden deformar. Además, un cable puede soportar solo una tensión, ¿sí? O sea, si yo tengo esta polea y este cable solo puede soportar una tensión, ¿sí? O una fuerza de jalón, ¿sí? Una fuerza de jalón que actúa en la dirección del cable. Entonces, la fuerza de tensión se desarrolla en un cable continuo que pasa sobre una potencia, perdón, estoy mal, que va a pasar sobre esta polea, ¿sí? Que no va a tener fricción. Entonces debe tener una magnitud constante para mantener el cable en equilibrio. Entonces, para cualquier ángulo, nosotros aquí podemos tener aquí, para cualquier ángulo teta, sobre el cable que se va a someter. Entonces nosotros, ¿cómo aplicamos un procedimiento para trazar un diagrama de cuerpo libre? Para aplicar las ecuaciones de equilibrio, debemos nosotros tomar en cuenta todas las fuerzas que van a actuar sobre esa partícula, como les dije. Por tal motivo, no se debe exagerar en enfatizar la importancia de trazar primero un DSL. Para construir ese diagrama, se requiere llevar a cabo pasos, trazar un perfil definido. O sea, tenemos que imaginarnos que la partícula está aislada o liberada de su entorno al trazar su perfil. Nosotros también tenemos que mostrar todas las fuerzas. Como les dije, nosotros debemos de indicar, estaba que no estaba grabando. Entonces nosotros debemos de indicar las fuerzas activas, fuerzas reactivas, ¿sí? Que va a tener esa partícula. Entonces, el resultado, nosotros tenemos que vamos a tener restricciones o soportes que tienden a evitar el movimiento para tomar en cuenta todas esas fuerzas que pueden resultar útiles para trazar los límites de las partículas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cada fuerza que va a actuar sobre ello. Y por último, tenemos que identificar cada una de esas fuerzas. Las fuerzas que son conocidas debemos marcarlas con sus propias magnitudes y direcciones. Para representar las magnitudes y direcciones de las fuerzas desconocidas, se van a usar, nosotros podemos usar letras cuando nosotros queramos trazar. Eh, no sé, ¿se acuerdan ustedes que estábamos viendo que nosotros tenemos que tener sistemas de fuerzas coplanares? ¿Qué son estos de sistemas de fuerzas coplanares? En un principio estático. Si una partícula está sometida a un sistema de fuerzas coplanares que se encuentran en un plano XY, esta es mi partícula YX, entonces de aquí va a estar dando diferentes fuerzas, ¿sí? Entonces, cada fuerza puede descomponerse en sus componentes IJ. ¿Cuáles son sus componentes? Estas son sus componentes IJ. Y para lograr el equilibrio, estas fuerzas deben sumarse para producir una fuerza resultante que es cero. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Entonces aquí vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en X y más la sumatoria de fuerzas en YJ es igual a cero. Entonces para que esta ecuación nos satisfaga, nosotros tenemos que hacerla una ecuación vectorial. Entonces ambas componentes de X y Y vamos nosotros a decir aquí que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Estas ecuaciones podemos resolverle cuando mucho por dos incógnitas, representados generalmente como son ángulos y magnitudes de fuerzas que se están mostrando en ese diagrama de cuerpo libre. Entonces, cada una de esas dos ecuaciones de equilibrio, nosotros tenemos que tomar en cuenta los signos y el sentido, o sea, el signo algebraico que corresponde a la dirección de la cabeza de la flecha, él lo compone a lo largo de los ejes. Entonces, estos ejes, como ustedes ven, son los de X y los Y. Entonces es importante observar que si una fuerza tiene una magnitud desconocida, entonces el sentido de la cabeza de la flecha de la fuerza en el diagrama de cuerpo libre puede suponerse. Entonces de esta forma la solución va a generar un escalar, ¿sí?
Entonces nosotros podemos tener ambos términos que van a ser positivos, puesto que las dos fuerzas van a actuar en dirección X positiva, que es como digo, que si tengo esta fuerza golpea y va a tener este movimiento de 10 newtons, una fuerza de 10 newtons. Entonces eso digo que se puede en sentido positivo esas fuerzas. Entonces nosotros, ¿cómo podemos analizar estos diagramas? Los problemas de equilibrio de fuerzas coplanares para una partícula, nosotros podemos resolverla por el diagrama de cuerpo libre. Nosotros tenemos que establecer ahí primero los ejes X, Y en cualquier orientación adecuada. Marcar en el diagrama todas las magnitudes y direcciones de las fuerzas conocidas y desconocidas. También podemos suponer el sentido de una fuerza con una magnitud desconocida. Luego tenemos que hacer nuestras ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles son nuestras ecuaciones de equilibrio? La sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Entonces tenemos que ver si las componentes son positivas, si están dirigidas a lo largo de un eje positivo, y negativas si están dirigidas a lo largo de un eje negativo. Entonces, si hay más de dos incógnitas, el problema implica que va a ser un resorte. Entonces ahí aplicamos que la fuerza es igual a la constante del resorte por la distancia. La fuerza del resorte, bueno, no es la distancia, es la deformación. Entonces, como la magnitud de una fuerza siempre es una cantidad positiva, la solución va a producir un resultado negativo. Esto nos indica que el sentido de la fuerza en el inverso del mostrado en el diagrama, en un diagrama de cuerpo libre. Sí, nosotros también podemos tener ¿sí? Podemos tener nosotros sistemas de fuerzas tridimensionales. ¿Qué es un sistema de fuerzas tridimensionales? Un sistema de fuerzas tridimensionales establece condiciones, perdón, establece condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de una partícula. ¿Qué es eso que dice? Que nosotros tenemos que tener que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces, en el caso de un sistema de una fuerza tridimensional, ¿qué quiere decir? Que en esta fuerza tridimensional nosotros podemos tener F, Z, Y y X. Y esta partícula puede tener este tipo de fuerza. Entonces, nosotros, como les decía arriba, las fuerzas tienen que ser en sus respectivas componentes, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser sus componentes? X, Y y Z, igualadas a cero. Pero nosotros tenemos que tener nuestras ecuaciones vectoriales. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. Estas ecuaciones establecen que la suma algebraica de las componentes de todas esas fuerzas actúan sobre la partícula a lo largo de cada uno de los ejes coordenados. Entonces debe ser igual a cero. Entonces ahí nosotros los vamos a utilizar para resolver un máximo de tres incógnitas, por lo que lo común se representa con ángulos, magnitudes y fuerzas. Entonces, igualmente, para resolver estos sistemas de fuerzas tridimensionales, establecemos diagrama de cuerpo libre, donde vamos a tener X, Y y Z en cualquier orientación. Nosotros tenemos que marcar todas las magnitudes y direcciones de esas fuerzas, porque nosotros ahí vamos a tener fuerzas conocidas, igualmente desconocidas en el diagrama. Tenemos que tener el sentido de una fuerza que tenga magnitud desconocida, entonces ahí nosotros vamos a suponer. ¿Qué pasa con estas ecuaciones de equilibrio? ¿Cuáles son? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y Z, que tienen que ser igual a cero. En estos casos, es fácil descomponer cada fuerza en componentes, X, Y y Z. Entonces ahí nosotros vamos a tener la geometría tridimensional.
¿Qué es esto de la geometría tridimensional? Parece difícil, pero esto expresa que primero cada fuerza con un vector cartesiano en el diagrama de cuerpo libre va a sustituir esos vectores de sumatoria de fuerzas igual a cero. Nosotros podemos sustituir igualar a cero las componentes I, J, K. Entonces, si la solución de una fuerza de un resultado negativo, esto indica que el sentido de la fuerza en el intervalo mostrado es el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener ese tipo también de sistemas de fuerzas tridimensionales cuando tenemos nosotros una partícula en reposo. Bueno, eso ha sido en sí lo que hemos nosotros venido viendo con esto de tener una partícula en reposo. O sea, estamos viendo acerca de lo que vendría a ser la primera ley de la termodinámica. Todavía tengo unos 10 minutos que voy a comenzar a hacer o a dictar lo que vendríamos a ver nosotros acerca de dinámica. Vamos a ver qué es esto de la dinámica. Nosotros vamos a ver dinámica, lo que vendría a ser las leyes del movimiento. ¿Qué son esto de las leyes del movimiento? Ya hemos visto la estática, la cinemática, vectores, ¿sí? Hemos descrito también el movimiento de un objeto en términos de su posición. ¿Qué quiere decir eso? Los movimientos, velocidad, aceleración. Hemos tenido en cuenta que implica qué movimientos se utilizan. Entonces ahora nosotros vamos a considerar la influencia externa. Entonces, ¿qué hace un objeto que permanecer en reposo y otro objeto se acelere? Ya hemos visto cómo es un objeto cuando está en reposo. Ahora vamos a ver cuando este objeto está en movimiento. Los dos factores en lo que es necesario reflexionar son las fuerzas en las que actúan un objeto. ¿Cuál van a ser? La masa, o sea, sobre la fuerza que actúa y la masa del objeto. Entonces aquí en este tema nosotros vamos a comenzar el estudio de la dinámica al discutir quién o al conversar a ver de qué se tratan las tres leyes del movimiento básico, las cuales se van a relacionar, estas tres leyes se van a relacionar con quién, con fuerzas y masas, que formula o hace más de 3 siglos en su honor son las leyes de Newton. Entonces nosotros comencemos a ver qué es el concepto de fuerza. ¿Qué es fuerza?
A ver, una fuerza. Bueno, ya algo les expliqué esto de la fuerza. Cada uno tiene una comprensión básica de un concepto de fuerza a partir de expresiones cotidianas. Podemos decir que cuando aleja un plato de una comida vacía, ejerce una fuerza sobre él. Esos son ejemplos. De igual modo, cuando se lanza o se patea una pelota, se ejerce una fuerza sobre esa pelota. Entonces, estos ejemplos, la palabra fuerza se refiere a una interacción con un objeto, mediante ¿qué? Actividades musculares y algún cambio de velocidad del objeto. Entonces, las fuerzas no siempre van a causar un movimiento. Por ejemplo, cuando están ustedes sentados, sobre su cuerpo actúa una fuerza gravitacional y aún así usted permanezca fijo, sí, va a actuar esa fuerza. Entonces, como segundo ejemplo, ¿qué puedo decirles? Que se puede empujar, en otras palabras, ejercer una fuerza sobre una roca y esta no podemos moverla. Ustedes, a ver, apliquen, si aplican una fuerza a una roca de gran volumen. Ustedes están aplicando esa fuerza, se cansan, pero no la mueven a la roca. Entonces, ¿qué fuerza hace que la luna orbite la Tierra? Newton respondió que otras preguntas son relacionadas al afirmar que las fuerzas son la causa que cualquier cambio es la de cualquier cambio en la velocidad de un objeto. Entonces la velocidad de la Luna no es constante porque se mueve en una órbita. Entonces ahí hace circular un entorno a la Tierra y este cambio de velocidad es la causa la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre la Luna, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener ejemplos, como les dije. Un ejemplo más es cuando nosotros tenemos de una fuerza. Cuando yo tengo aquí y una mano ala este resorte, ¿sí? Entonces jala, entonces el resorte se estira. También cuando tenemos o jalamos un carrito estacionario, el carrito se mueve. Cuando se patea un balón, como les dije, se deforma y se pone en movimiento a una pelota. Entonces nosotros tenemos situaciones. Ejemplo, de una clase de fuerzas nosotros la podemos llamar fuerzas de contacto. Esto implica que un contacto físico entre dos objetos, vamos nosotros a tener otras fuerzas de contacto, como son la fuerza que ejercen las moléculas de gas sobre las paredes de un contenedor, las fuerzas que ejerce su pie sobre el suelo, también son fuerzas. Entonces hay otra clase de fuerzas conocidas como las fuerzas de campo. Ya les dije que son fuerzas de contacto, ahora ¿qué son fuerzas de campo? Estas no involucran un contacto físico entre dos objetos. Ejemplo, fuerzas que actúan a través del espacio vacío. La fuerza gravitacional es la de atracción entre dos objetos con masa. Entonces, nosotros podemos también tener ejemplos de esta clase de fuerza. La fuerza gravitacional mantiene a los objetos ligados a la Tierra y a los planetas en órbita alrededor del Sol. Otra fuerza de campo común es la fuerza eléctrica, que actúa como carga eléctrica y ejerce sobre otra. Otro ejemplo de estas cargas pueden ser el electrón y el protón, que forman átomos de hidrógeno. Y un tercer ejemplo de fuerza que les puedo dar es un imán de barra que ejerce sobre otro trozo de hierro. Entonces, la distinción entre fuerzas de contacto y fuerzas de campo no es tan clara como se podría pensar a partir de la discusión que estamos viendo. Entonces se examina a nivel atómico todas estas fuerzas y se van a clasificar como fuerzas de contacto resultantes por causadas por fuerzas de campo. También estas fuerzas de campo son eléctricas, del tipo que les acabé de nombrar. Entonces, al desarrollar modelos para estos fenómenos macroscópicos, es conveniente usar ambas clasificaciones de fuerza. Las únicas fuerzas fundamentales conocidas en la naturaleza son todas las fuerzas de campo, fuerzas gravitacionales entre objetos, fuerzas electromagnéticas entre cargas eléctricas, fuerzas fuertes entre partículas subatómicas, fuerzas débiles. Y estas fuerzas débiles
que surgen en ciertos procesos de decaimiento radioactivo. En la física clásica solo interactúan las fuerzas de gravitación. ¿Sí? Entonces, nosotros para la primera clase, perdón, para la última clase, vamos nosotros a estudiar las tres leyes de Newton. Entonces, de esto les he dado un concepto de fuerza. Entonces, como dice el reglamento que les dé 45 minutos de clase, los he dado, 45 minutos son las 7:46, pero en vista que no tengo ningún estudiante, no tengo preguntas para realizar. Entonces nos vemos la última clase para hablar de las tres leyes de Newton. Que pasen bien y buenas noches.